¿Qué es el Reiki? Es una forma supuestamente de sanar a las personas que están enfermas usando la energía universal que se encuentra pues alrededor nuestro, etc. Y supuestamente esa energía que se encuentra a nuestro alrededor sana. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que tú estás hablando se llama sincretismo religioso. No es otra cosa sino que tomar creencias cristianas y tomar creencias paganas y mezclar todo eso. Y esa mezcla de cristianismo con paganismo le decimos sincretismo religioso. Y eso es lo que es precisamente el Reiki. El que realmente sana, el que realmente libera, el que realmente restaura, el que realmente limpia, el que realmente salva, es uno nada más, y su nombre es Jesucristo, su nombre es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las prácticas supersticiosas, incluso espiritismo, incluso horóscopos, incluso consultar a los muertos, incluso tener contactos con brujos o con adivinos, etc. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, eso es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en personas y en cosas que no están actuando bajo la voluntad de Dios, porque podemos caer en las mismas garras del demonio. El padre Pedro Núñez no lo ha podido decir mejor. Podemos caer en las garras del demonio. Vivimos en un mundo totalmente descreído, que lo único que busca son soluciones rápidas. Y la gente, católicos y no católicos, e incluso sacerdotes y religiosas, van a hacer Reiki, yoga. Es más, hasta lo recomiendan. Después de misa, una hermana, un hermano le dice que le duele la espalda, el cuello. Yo te invito a ir a tal maestro de Reiki que te deja nuevo. Falso. Fíjate cómo ya estamos quitándole el lugar a Dios, que nos dijo, toma tu cruz y sígueme, y te buscan una solución fácil, buscando energías que no sabemos muy bien qué es eso. Sí sabemos, obviamente son demonios, pero cuando te hablan de energías no te explican lo que es. Energías que están pululando ahí por el universo, que buscan introducirse en tu cuerpo para sanarte. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso es bastante antiguo. Y fíjate, el padre Pedro Núñez nos advierte eso, ¿verdad? Sobre el sincretismo. El sincretismo es mezclar elementos cristianos y elementos paganos y hacerlo una misma cosa. Y el padre pues nos habla sobre el Reiki, especialmente sobre las energías, sobre ciertas formas de sanación espiritual, el horóscopo, el esoterismo, el espiritismo. Y la advertencia que él nos hace no es ninguna exageración, porque habrá gente que diga, fíjate, el curita este, ¿qué me va a decir a mí del Reiki con lo bien que me va? Es más, el padre no está viendo demonios donde no los hay. Ni ataca a personas que están heridas y buscan alivio, sino que está recordando algo que la Iglesia lleva siglos diciendo, que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues ese es precisamente el engaño más fino de nuestro tiempo. Ya casi nadie se presenta diciendo, ven, abandona a Cristo. No. Ahora se dice de otra manera. No tienes que abandonar a Cristo. Simplemente añade esto. Añade un poco de energía. Añade un poco de Reiki, de astrología. Añade un poco de meditación. Pero esa meditación sin Dios. Tú relájate. Abre tu mente. Elévate. Añade un poco de canalización. Añade un poco de sanación con símbolos, imposición de manos, vibraciones, cuarzos, ángeles inventados, maestros ascendidos,
cartas, péndulos, limpiezas, decretos, visualizaciones y supuestas fuerzas espirituales. Y así, poco a poco, sin ruido, sin escándalo, sin que la persona se dé cuenta, Cristo deja de ser el Señor, deja de ser el centro de tu vida y se convierte en una pieza más dentro de todo ese supermarket espiritual. Pero el cristianismo no es eso. La fe católica no es una mezcla, no es un collage. No es tomar un poco del evangelio, un poco del budismo, un poco del hinduismo, esoterismo, un poco de psicología popular y un poco de magia blanca. Lo hacemos un cóctel y nos sale pues esa oferta espiritual que tanto buscamos. La fe católica, hermano, no consiste en construirnos un Dios a nuestra propia medida, sino a recibir al Dios vivo que se ha revelado en Cristo. Y ahí es donde está el punto central. El Dios cristiano no es una energía, ni tampoco una vibración, ni una fuerza cósmica impersonal. No es una corriente que yo aprendo a canalizar con una técnica. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios personal, un Dios que habla, que nos llama, que nos salva, que nos perdona. Es un Dios que entra en la historia. Es un Dios que se encarna. Es un Dios que muere en la cruz y resucita. Y esto no es un matiz secundario. Ese es el corazón de nuestra fe. Por eso, cuando alguien dice, padre, pero el Reiki solo es energía, no tiene nada de malo, hay que responder con serenidad, pero también con claridad. El problema está precisamente en eso, porque en esa visión cristiana, la sanación no viene de una energía universal manipulable, sino de Dios, de la gracia, de la providencia, de los medios naturales legítimos y de la oración humilde del creyente. La Iglesia no está en contra de la medicina, al contrario, la Iglesia ha fundado hospitales, cuida enfermos, ha bendecido siempre el trabajo de los médicos, enfermeros, psicólogos, cuidadores, científicos. La Iglesia nunca dijo, no vayas al médico, solo reza. Eso sería una deformación de la fe. La gracia no desprecia la naturaleza, los medios que Dios ha puesto también en la medicina para nuestra sanación. La fe no desprecia la razón. Dios puede sanar milagrosamente, obvio, sí, pero también puede obrar a través de ese médico, de una operación, de un tratamiento, de una terapia seria y de una medicina correctamente aplicada. El problema no es buscar salud, el problema es buscar salud entrando en una cosmovisión incompatible con Cristo. Porque el Reiki no es simplemente me relajo y me siento mejor. El Reiki se presenta como una técnica de canalización de una supuesta energía vital universal. El practicante, mediante una iniciación o una sintonización, aprende a ser canal de esa energía. Y ahí ya no estamos hablando de medicina en sentido estricto. Estamos hablando de una visión espiritual del mundo. Energía, canalización, símbolos, fuerzas invisibles, una supuesta armonización interior. Y un católico tiene que preguntarse, ¿de dónde viene esa energía? ¿Qué es exactamente? ¿Quién te la garantiza? ¿Es en realidad es una realidad naturalmente demostrable? ¿Es una gracia de Cristo? ¿Es oración? ¿Es sacramento? ¿Es ciencia? ¿O es una espiritualidad alternativa revestida de un lenguaje terapéutico? Esa es la trampa. Muchas veces no se presenta como religión, pero actúa como una religión. Tiene una visión del ser humano, una visión de la enfermedad, una visión de la sanación, una visión del mundo invisible
y una visión de la salvación, solo que no te habla del pecado. Curioso. No te habla de la redención, no te habla de la cruz, no te habla para nada de conversión, no habla de sacramentos, no te habla de Cristo como único salvador. Habla de bloqueo energético, tienes la vibra baja, armonización, despertar, equilibrio, frecuencia, una conciencia superior. Y eso, aunque parezca suave, cambia el centro de la fe. En la Sagrada Escritura, Dios no trata estas cosas como juegos inocentes. En el Deuteronomio, el Señor nos advierte con dureza. Y en aquel tiempo, al pueblo de Israel igualmente lo hacía. Y lo hacía contra la adivinación, los augurios, los hechizos, encantamientos, la consulta a los muertos y la magia. No porque Dios quiera quitarle emoción a la vida espiritual, sino porque sabe que el corazón humano, el tuyo y el mío, se aparta muy fácilmente de él. Termina buscando control donde debería haber confianza. Ahí está una de las claves. La magia y el esoterismo nacen muchas veces del deseo de controlar. Controlar el futuro, controlar la salud, el amor, controlar la suerte, controlar a los demás, controlar o domesticar lo invisible. Pero la fe cristiana no es control. Todo lo contrario, es abandono confiado en Dios. Tú y yo, como cristianos, no necesitamos leer el horóscopo para saber quién gobierna nuestra vida. No necesita cartas para conocer su destino. No necesitamos mediums para hablar con ningún muerto. No necesita energías para ser sanado interiormente. No necesitamos amuletos para ser protegidos. No necesitamos para nada rituales de limpieza para sentirnos libres. Necesitamos a Cristo. Necesitamos, obviamente, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Necesitamos la oración, el Santo Rosario, la palabra de Dios, la gracia y, sobre todo, vivir en estado de gracia. El catecismo de la Iglesia es clarísimo. Nos enseña que todas las formas de adivinación deben de ser rechazadas. Consultar horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios, clarividencia, el recurso a los mediums. ¿Por qué? Porque esconden un deseo de poder sobre el tiempo, sobre la historia y sobre los demás. Y contradicen el honor y la confianza que tú y yo debemos a Dios. Y el catecismo va todavía más lejos. Condena esas prácticas de magia y hechicería mediante las cuales se pretende dominar a los poderes ocultos para ponerlos a nuestro servicio, incluso si se hace con intención de obtener salud. O sea, si tú recurres a la magia o a la hechicería para procurar un bien, del mismo modo estás actuando mal. Esta frase es muy importante, incluso si se hace buscando la salud, porque no todo lo que promete sanar viene de Dios. Dios te da el milagro gratis, también te da la gracia para superar esa enfermedad gratis. El demonio no te da absolutamente nada gratis. Y fíjate, hace unos años, una conocida mía que tenía un tío suyo que era sacerdote, ella un día hablando, ¿no? Pues comenzó a contar que asistía a ese tipo de encuentros, ¿no? De clases de Reiki. Y yo le advertí sobre eso. Les advertí sobre eso.
Y ella, pues, se puso un poco a la defensiva, ¿no? Como diciendo, ¿quién es este para decirme a mí qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Y fíjate, y digo, mira, tu tío es sacerdote de tal parroquia y debería de hablar contigo, explicarte las cosas, ¿no? Y decía que no, que su tío la animaba. Era un sacerdote ya anciano, que la animaba, que la apoyaba y que nunca le dijo absolutamente nada de que el Reiki pues fuera malo o una práctica no cristiana que busca ponernos a nosotros en el centro, poner a las supuestas energías en el centro y olvidarnos de Dios. Porque al final te quiere sacar de Dios. Porque es el universo el que te sana. No necesitas a Dios. Esa sanación está en ti. Esas energías las puedes atraer tú para ser sanada. ¿Para qué necesitas un Dios? Cuando te quieres dar cuenta, ya no rezas, ya no vas a misa, ya no frecuentas los sacramentos, vas a Reiki, porque según tú te va mejor. Y además, como el sacerdote, el párroco no te dice nada e incluso te anima, pues, ¿qué hay de malo en eso? Fíjate que aquí en este canal hemos tenido testimonios muy fuertes, pero que muy fuertes, de personas que realizaban dichas prácticas y llegaron a ser poseídas por el demonio. O sea, no es algo banal, no es algo que sea como un juego de niños. Tiene repercusiones espirituales. Y puede acabar todo eso muy, muy feo. Así que, hermano, rechaza de plano toda práctica agorera, toda práctica tipo Reiki, yoga, esoterismo, horóscopo, amuletos, todo eso no viene de Dios. Y lo único que busca es darte una supuesta solución rápida a tu problema y alejarte de Dios. Recurriendo, eso sí, a esas energías que al final lo que se esconde ahí detrás son la mentira del demonio. Así que, hermano, aferrados a la fe católica, aferrados a nuestro Señor, aferrados a los sacramentos y a la Virgen Santísima, no des un paso atrás en tu fe. Dios te guarde, Dios te bendiga.